Continuamos con la serie del discipulado. Este es ya el segundo video de esta serie. Quiero invitarles a que si no han visto el primer video puedan verlo. En la descripción voy a dejar el link para que se les pueda hacer fácil acceder a él. Y también invitarlos a que se suscriban a este canal y compartir este video. Mi nombre es José Escobar desde la ciudad de Houston. En esta ocasión me acompañan tres líderes desde El Salvador. Dos de ellos estuvieron en el video anterior. Quiero saludarlos a los hermanos, al hermano Miguel Cruz. Miguel, Dios te bendiga. Dios bendiga, hermanos. Me alegro nuevamente de estar aquí reunidos con cada uno de ustedes. Sé que estos videos son de mucha bendición para nosotros, igual para todos aquellos los que nos ven. Y esperamos que, así como el primer video sabemos que fue de bendición, también lo sea para cada uno de ustedes. Gracias por estar, por aceptar la invitación, hermano. Ya sabemos que tiene muchas cosas que hacer, pero siempre esto, como usted mismo dice, es de gran bendición y es para la gloria del Señor, ¿verdad? Así que un saludo. También quiero darle la bienvenida al hermano Tito Vides, que también estuvo con nosotros en el video anterior. Hermano, gracias por aceptar la invitación. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermano. Una bendición nuevamente estar acá, pues, haciendo este video. Es una bendición, pues, la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Que nos ha permitido, pues, estar nuevamente para poder hablar sobre la palabra del Señor. Es una bendición que podamos hacer otro video. Ay, hermano, gracias por estar ahí conectados. Y la vez anterior, por asuntos académicos, no pudo aceptar la invitación a ser parte de este discipulado. Un hermano, pero hoy tenemos el privilegio de contar con su participación, ¿verdad? El ingeniero Noé Cortés. Así que, hermano, Dios te bendiga, un saludo. Amén, Dios te bendiga y Dios les bendiga a todos. Es un placer que en verdad me hayan invitado y sí es lamentable que la vez anterior no pude estar, pero Dios sabe de que todo esto, pues, este esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo es para mucha bendición. Y esperamos, ¿no?, de que toda esta serie de videos sea para la bendición de todos. Así que muchas gracias, bendiciones. Gracias también por aceptar la invitación. Y como decía, ya es el segundo video de esta serie. En el primer video estuvimos hablando del nuevo nacimiento y decíamos de que el nuevo nacimiento era el primer paso a dar en el discipulado. Cuando una persona quiere convertirse en discípulo de Jesús, el primer paso, lo primero que tiene que hacer es recibir al Señor, ¿verdad? Como decía Juan capítulo 1. Y al recibir al Señor, ¿verdad? Al invitar a Jesús a ser el Señor de su vida, ahí es cuando la persona nace de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento, dice la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando la persona nace de nuevo, hay ciertas implicaciones, ¿verdad? Hay muchas cosas que son nuevas, es decir, todas las cosas son nuevas. Y lo que sigue es, o lo que inicia con ese nuevo nacimiento es una nueva relación de esa persona, de ese creyente ahora, con Dios, con el Señor Jesucristo. Y esa nueva relación es lo que vamos a estar hablando en este video. Por eso el tema de hoy es una nueva relación. Y Jesús, para enseñarnos acerca de esta nueva relación que ahora tiene el que lo ha recibido a él, el que ha creído en él, Jesús contó una parábola, la que conocemos como la parábola de la vid. Y esa parábola se encuentra en el Evangelio de Juan. Siempre
en el video anterior nos basábamos también en pasajes del Evangelio de Juan, y en esta ocasión vamos a hablar de esta parábola de la vid. Y el contexto de esta enseñanza de Jesús es el momento cuando Él se encuentra con sus discípulos, con sus apóstoles, celebrando lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces, en ese momento, Jesús le dice a Judas que aquello que tenía que hacer, que lo hiciera pronto, ¿verdad? Que se apresurara, porque Jesús sabía que Judas había acordado entregarle. Entonces Judas salió de aquel lugar y se quedó solamente Jesús con los 11 apóstoles. Después que terminó la cena, después que cantaron el salmo, como dice la Biblia, salieron camino hacia Jerusalén. Entonces, muy probablemente en ese camino de la Santa Cena, donde celebraron la Santa Cena hacia Jerusalén, es cuando Jesús les da esta enseñanza de esta parábola. Y aunque la Biblia no lo dice, muy probablemente en aquel camino donde iba Jesús con sus apóstoles, a los alrededores habían viñedos, porque los viñedos era el cultivo, ¿verdad? Era lo que se cultivaba en Israel. Así como en algunos de nuestros países es la caña de azúcar, que a veces hay caminos que hay cañales a un lado y a otro, ¿verdad? O en otros se cultiva maíz o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero a veces hay partes o hay caminos en los cuales están rodeados de estos cultivos. Entonces, en este camino, muy probablemente estaba rodeado de viñedos. Y en ese contexto, Jesús empieza a hablarles de la viña, empieza a hablarles de la vid. Entonces, esto es bien interesante porque los apóstoles estaban muy familiarizados con las enseñanzas de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas similitudes, mucho símil de Israel con una viña. Muchos de los profetas al referirse a Israel se referían al pueblo como una viña. Y tal es el caso del profeta Isaías, que en el capítulo 5, en el versículo 1, empieza a hablarnos también de una parábola. Y dice Isaías capítulo 5, versículo 1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Luego, en este capítulo, en el versículo 7, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, estos profetas hablaban de Israel como una viña que el Señor había plantado. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 2, verso 21, dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces, fíjense que los profetas están diciendo que Dios como viticultor, ¿verdad? Que es la persona que se encarga de cultivar los viñedos, Dios había escogido una semilla especial. Acordemos nosotros que el pueblo de Israel es descendiente de Abraham. Por eso muchos de ellos se jactaban diciendo, ¿verdad?, que eran hijos de Abraham, como lo veíamos en el video anterior, en una cita. Ellos decían, Abraham tenemos como padre. Entonces, eso históricamente era cierto, porque el pueblo de Israel venía de Abraham. Entonces, Abraham había sido una semilla especial que Dios había escogido entre todo aquel gran paganismo de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces, Dios escoge
esta semilla especial. Algo así como, yo me acuerdo que cuando era niño, mi papá sembraba maíz, y yo me acuerdo que antes no era como ahora que ya venden la semilla ya preparada, ¿verdad? La semilla mejorada que dicen en los agroservicios. Antes no era tanto así, sino que los agricultores en pequeño lo que hacían es de que de la cosecha ellos escogían las mejores mazorcas, aquellas que tenían más granos, aquellas que los granos eran más grandes, aquellas que tal vez la mata de maíz había echado varias mazorcas, ¿verdad? Entonces de ahí escogían ellos la semilla para sembrarla el siguiente año. Entonces nunca un agricultor iba a escoger la mazorca más pequeñita, ¿verdad? O la semilla más pequeña, sino que escogían lo mejor para sembrarlo. Entonces, Dios hace algo así. Dios escoge a Abraham, que era una semilla buena, una semilla escogida, ¿verdad? Abraham era un hombre de fe, así como lo conocemos hoy, que es el padre de la fe. Entonces, viene Dios y planta esta viña, pero aunque la semilla era buena, lo paradójico es de que la viña dio frutos malos, porque dice el profeta Isaías de que Dios lo que esperaba era justicia, pero lo que ellos cosecharon era injusticia, o sea, todo lo contrario de lo que Dios esperaba resultó ser el pueblo de Israel. Entonces, aprendemos ahí de que aunque Israel era esa viña del Señor, era esa vid que Dios había plantado de semilla escogida, Israel resultó ser infructífero, resultó ser una vid mala, porque sus frutos eran malos. Y como dice Jesús, ¿verdad? Que el árbol bueno se conoce porque sus frutos son buenos. Entonces, Israel dio malos frutos. Entonces, eso era muy conocido, ¿verdad? Que Israel era la viña de Dios, pero que había sido infructífera, que había dado frutos malos. Entonces, viene Jesús y empieza a enseñarle a los apóstoles de que ahora ya no es Israel esa vid, ya no es Israel esa viña de Dios, sino que ahora él, ¿verdad? La persona de Jesús era esa vid de Dios. Entonces, Dios había escogido a Israel para darse a conocer al mundo, para que el mundo conociera a Dios por medio de Israel. Pero Israel había fracasado en esa misión, en ese propósito, y ahora la vid verdadera es Jesús. Por eso él aquí en Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces Jesús está haciendo un contraste. Si él es la vid verdadera, eso implicaba que Israel era lo contrario, era la vid mala, pero que Jesús era la verdadera. Entonces, solo ahí nosotros tenemos una gran enseñanza como creyentes, y es que hoy en día muchas personas, muchos cristianos andan buscando la forma de parecerse al pueblo de Israel, imitando ritos del pueblo de Israel, poniendo banderas en las iglesias, poniendo símbolos israelitas, soplando cuernos, ¿verdad? Hoy hay iglesias cristianas que soplan cuernos y dicen de que ese sonido de ese chofar va atrae el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se mueve por ese sonido y una serie de cosas, ¿verdad? O vistiéndose igual que los israelitas. Pero el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros en esta parábola que Israel fue una viña infructífera y que la verdadera vid ahora es Jesús. Entonces, nosotros como cristianos, ¿por qué vamos a buscar parecernos a la vid infructífera, a la vid falsa, a la vid fracasada? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que buscar parecernos a Jesús, que ahora es la vid verdadera. Entonces, Jesús nos estaba enseñando con eso que ahora la relación era con Él y que la relación del cristiano con Dios
ahora es una nueva relación, porque para el pueblo de Israel Dios era alguien lejano, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento hay nombres que son un adjetivo para Dios, como el Altísimo, ¿verdad? Que eso nos deja ver de que ellos veían a Dios como alguien distante, que era muy, muy distante a las personas. Pero ahora Jesús en esta parábola nos va a enseñar de que nosotros tenemos una relación bien íntima con Él. Es más, nuestra vida depende de Él, porque así como la vid le da la vida a los pámpanos y hace que dé frutos, así la vida del cristiano está tan ligada a Jesús que sin Jesús se seca, sin Jesús se muere. Entonces es una relación tan íntima con el Señor, tan íntima con la vid verdadera. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros? ¿Qué nos enseña Dios en esta parábola? Con nosotros como los pámpanos que estamos pegados a esa vid. ¿Cuál es el deseo ahora de Dios? Para ello voy a cederle el tiempo al hermano Miguel para que nos hable de ese deseo de Dios para con nosotros. Hermano. Que el Señor les bendiga nuevamente. Bastante interesante lo que decía nuestro hermano José Escobar. Cómo el Señor había escogido a su pueblo, y cuando al pueblo de Israel, yo recuerdo cuando leía el libro de Deuteronomios, en donde al pueblo de Israel se le advertía de que cuando llegara al pueblo que el Señor le había prometido, que no se fuera en pos de otros dioses, que no se fuera, que no le diera la espalda al Señor. Y leía como le advertía que si se iba en pos de otros dioses, que si le daba la espalda al Señor iba a sufrir muchas consecuencias. Y el pueblo de Israel hizo lo que el Señor le dijo que no hiciera. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros y cuál es el deseo de Dios para que nosotros llevemos mucho fruto? Como les decía, al pueblo de Israel, el Señor le había advertido, porque el Señor amaba a su pueblo. Podemos ver cómo lo sacó de Egipto y cómo protegía a su pueblo, cómo lo protegía en el desierto, cómo se preocupaba por su pueblo. Entonces, el deseo del Señor es cuidarnos a cada uno de nosotros. La semana pasada hablábamos del nuevo arrepentimiento, cómo nacer de nuevo. Y hablábamos que tenemos que confesar nuestros pecados, pedirle perdón por el sacrificio que Él hizo. Ahí llevó todos los pecados. Y si nosotros venimos y le pedimos perdón, la palabra dice que Él va a enviar esos pecados hasta el fondo de la mar. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer ese acto de arrepentimiento y nos vamos a quedar así nomás. No es así. Nosotros debemos de dar fruto de que somos nuevas personas. Entonces, dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando venimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como aquel que ha perdonado nuestros pecados, nuestra vida antigua la tenemos que dejar a un lado. Si nosotros antes éramos personas
que no amaban a su prójimo, personas que con un vocabulario soez, eso lo tenemos que ir dejando atrás. Nosotros debemos de hacernos como Jesús, vivir la vida como Jesús vivió en esta tierra. Dice en el versículo 4 de siempre del mismo capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Me gustaba lo que decía nuestro hermano José, que cuando nosotros aceptamos, luego de ese paso tan importante, lo que nosotros debemos de hacer es hacer una relación con nuestro Señor, para que nosotros podamos fortalecernos, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a poder llegar más adelante, sino que nosotros debemos de tener la ayuda del Señor, vea. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si nosotros buscamos y hacemos una relación con Él, Él va a estar siempre con cada uno de nosotros. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Él le dio la espalda, no buscó del Señor, no buscó de Él, sino que le dio la espalda. ¿Y qué pasó? Fue entregado a otros imperios, fue entregado a manos de otras personas y fue oprimido. Entonces, así viendo ese ejemplo, nosotros podemos decir que aceptamos y vamos a seguir la vida que llevábamos. No es así, sino que nosotros debemos de llevar una nueva vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo una relación con nuestro Dios, haciendo una relación en la cual Él nos va a fortalecer mediante nosotros vayamos teniendo esa relación. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es lo que yo les decía, que si nosotros aceptamos y no hacemos una relación por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder a llegar más allá, sino que vamos a quedarnos en la misma vida que llevábamos antes. Pero si nosotros comenzamos a permanecer en Él, Él nos va a ayudar y a ser mucho mejores, a vivir mucho mejor para Él. Dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Si nosotros hacemos esa relación, me gusta esa palabra que nuestro hermano José la mencionó, que debemos de hacer una relación con nuestro Señor. Así como nosotros nos relacionamos con algún familiar que tenemos y que venimos y le contamos todo, así nosotros a partir del nuevo nacimiento debemos de hacer esa relación. Ese es el deseo que el Señor quiere para cada uno de aquel que viene, aquel aceptado, aquel que quizás cayó y ahora se ha reconciliado y quizás no supo qué hacer en un momento. Nosotros aquí por medio de la palabra le decimos que lo que hay que hacer es hacer una relación con Jesucristo, porque Él es el que murió por nuestros pecados. Ahora que nosotros le reconocemos como nuestro Salvador, debemos de permanecer en Él, leyendo la palabra, buscándole en oración, el congregarnos, que es muy importante. Y dice Juan en el versículo 8, siempre en el capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Quiere decir que nosotros debemos de dar un giro a nuestra vida cuando llegamos al Evangelio, y debemos de cambiar todas
las cosas que nosotros hacíamos antes, y por medio de esa relación, por medio de el acercamiento a Jesucristo, por medio de la búsqueda, nosotros vamos a comenzar a dar los nuevos frutos, porque se lo repito, no es por nuestras fuerzas, porque al momento en el cual nosotros aceptamos a Jesucristo, ya en nosotros permanecen esas dos, en nosotros la carnal y la vida espiritual, pero nosotros debemos de buscar al Señor, de buscarle por medio de su palabra, por medio de la oración, para que nosotros tengamos ese pan que el Señor nos da, pero ese pan espiritual para nuestra vida, para fortalecernos. Entonces, nosotros debemos de dar esos frutos. Dice que el propósito de la vid es dar fruto. Dice, todo el énfasis de la parábola de la vid es producir frutos. Entonces, queda claro que no debemos de quedarnos estancados, sino que nosotros debemos de dar esos frutos, que más adelante lo vamos a ver en otro pasaje. Dice, el fruto es la semejanza de Cristo. Es lo que yo les decía, que debemos de vivir como Cristo vivió en esta tierra. Nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes, sino que debemos vivir como Cristo vivió. Dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esos son los nuevos frutos que nosotros como personas cristianas debemos de tener. Eso es lo que les escribía el apóstol Pablo. También tenemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de sus hijos. Entonces, nosotros debemos de dar esos frutos de arrepentimiento. Amén. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que la vid es una planta que el propósito o para lo que sirve, digamos, la planta únicamente es para dar fruto. Si esta planta alguien la quisiera usar para otro o sacarle otro tipo de provecho, ¿verdad? Resulta de que no tiene otro provecho, solamente para dar fruto es que sirve la vid. Porque hay otros árboles que tal vez no dan fruto o al no dar fruto, las personas lo que hacen es que la ocupan como leña, por ejemplo. Entonces, pero en el caso de la vid, si una vid no da fruto, pues no sirve para nada, ¿verdad? Se pierde el propósito de la vid porque no sirve ni para leña. O sea, la única razón de ser de la vid es dar fruto, y por eso el hermano decía que lo que Dios espera, ¿verdad? El propósito que Dios le ha dado al creyente es que ese creyente pueda dar fruto. Y ese fruto, como decía él, es la semejanza de Cristo. Pero para dar fruto hay ciertas condiciones para poder llevar ese fruto. Y de esas condiciones es que nos va a hablar el hermano Tito Vides. Hermano. Amén. Hablaba nuestro hermano Miguel sobre el deseo que tiene Dios para que nosotros llevemos fruto, mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 3 nos habla y dice, ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nos vamos a
a la historia de Jesús acá en la tierra, los milagros que Jesús hizo, si vemos el ejemplo que Jesús nos dio al vivir con sus discípulos, al caminar sobre todo Israel, y las palabras que él hablaba siempre fueron de amarse los unos con los otros, siempre fueron palabras de amor, siempre fueron palabras de arrepentimiento, llamado al arrepentimiento. Entonces, por eso acá Juan empieza y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí algunas personas piensan que el fruto al que se refiere tiene que ver con los dones del Espíritu. El ganar personas para Cristo, cuanto han profetizado en su nombre u otra variedad de buenas obras realizadas a través de los dones espirituales. Pero acá Jesús advierte que hubo muchos que lo llamaron Señor, Señor, y que tenían muchas buenas obras, que manifestaron los dones del Espíritu. Pero, sin embargo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice que Él nunca los conoció en verdad. Nunca los conoció, a pesar de que le llamaron Señor, Señor, pero nunca los... Entonces, cuando Jesús habla acerca de llevar fruto al permanecer en Él, está hablando acerca del fruto del Espíritu que se manifiesta en las vidas de quienes andan en el Espíritu. Entonces, para poder o para tener estas condiciones para llevar fruto, se necesita una limpieza en nuestra alma por medio de la palabra. Pues, al igual que como mi hermano José hablaba, ¿verdad?, de su padre que sembraba maíz, siempre una persona que siembra, un agricultor, tiene que limpiar de las hojas secas, o tiene que limpiar el fruto de gusanos, de ciertos animales que puedan destruir, ¿verdad?, ese fruto. En este caso, pues, el agricultor debe limpiar la vid. Y nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, nos limpia para que llevemos más fruto. Su objetivo es limpiar las ramas que están dando fruto, a fin de producir mucho más fruto. Porque si nosotros dejamos, por ejemplo, un árbol, lo dejamos de limpiar, si no les quitamos sus hojas secas, si no las limpiamos, pues el árbol, una hoja puede secar las demás, y al final pues el árbol ya no va a dar fruto. Entonces, el Señor eso es lo que hace en la vida del ser humano. Corta de nosotros toda amargura, resentimientos, ira, egoísmo, egocentrismo, arrogancia, etc. Entonces, al quitarnos todo eso, nosotros permanecemos en Cristo. Entonces, para que podamos dar buen fruto, es necesario que permanezcamos en Cristo. Si nosotros, es decir, que mantengamos una íntima comunión con Él. Como Cristo, decía mi hermano José al principio, es la vid verdadera, ya no es
el pueblo de Israel pues dejó de ser la verdadera vida. Entonces Cristo es la verdadera vida. Nadie puede hacer nada fuera de Él. Mismo Jesús lo dijo, porque separados de mí, dijo, nada pueden hacer. Entonces, primero de Corintios, capítulo 15, versículo 10, nos dice que, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, decía el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que, si hablamos de Pablo, pues estamos hablando de un hombre estudiado, un hombre que conocía la ley de principio a fin, un hombre que era, él mismo decía, judío de judíos, un personaje bastante que conocía la letra completa, pero él dice, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Nosotros podemos tener estudios teológicos, nosotros podemos llenarnos la boca y decir, es que yo leo la Biblia bastante, ya la leí 3 veces completa, pero si la gracia de Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Si nosotros no nos enfocamos o nos apartamos de Él, por mucho conocimiento que tengamos, por mucho estudio que tengamos, no vamos a poder dar buen fruto. No vamos a poder dar fruto. Entonces, la exhortación a permanecer ha sido frecuentemente mal entendida, como si se tratara de una experiencia especial, mística e imposible de definir. Pero Jesús deja en claro que más bien implica una serie de realidades concretas. Vamos a tocar tres puntos así brevemente. Y en primer lugar, la unión con nuestro Señor Jesucristo depende totalmente de su gracia. La unión con nuestro Señor pues depende completamente de su gracia, no por nuestras habilidades, no por nuestras fuerzas. Por supuesto que estamos activamente y personalmente unidos a Cristo por la fe, pero la fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad de Dios. Es el Padre, pues, quien, como el jardinero divino, nos ha injertado en Cristo. Es Cristo, por su palabra, quien nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Todo es en su soberanía. Todo es por gracia. En segundo lugar, Jesús nos enseña que la unión con Cristo significa ser obediente a Él. Y esto es parte, como se llama la serie, ¿verdad? El discipulado. Que la unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. En Colosenses 3:16, Pablo hace eco a esta idea y decía en esta carta a los Colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Una declaración muy relacionada con la exhortación también en Efesios 5:18, donde dice, sean llenos del Espíritu. Pablo por medio de sus cartas, nos invita a nosotros, no solo a los cristianos del antiguo tiempo, sino a todos los cristianos de todas las generaciones, a que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, para ser un mejor discípulo del Señor. Seamos llenos del Espíritu. En pocas palabras, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Como tercer punto, Cristo subraya otro principio.
en Juan capítulo 15, versículo 9, permanezcan en mi amor. Y dice muy claramente lo que esto implica. El creyente descansa su vida en el amor de Cristo. Como lo dice el versículo 13 de Juan, el amor de aquel quien da su vida por sus amigos. Entonces, estas condiciones para llevar fruto nos llevan a que este amor para nosotros sea demostrado en la cruz de Cristo. Nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz, como la demostración irrefutable de amor. Nadie va a querer dar la vida por algún pecador o por nosotros. Solamente Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz o de la dependencia del Espíritu que derrama ese amor en nuestros corazones. Además, permanecer en el amor de Cristo se ve de una manera muy concreta. La simple obediencia rendida a Él es el fruto y la evidencia del amor por Él. Entonces, para poder ser mejores discípulos y para tener estas condiciones para llevar buen fruto, somos llamados como parte del proceso de permanecer, someternos a las tijeras de Dios, quien en su providencia poda toda deslealtad de nosotros y a veces todo lo que no es importante, con el fin de que podamos permanecer en Cristo de todo corazón. Dios va a quitar de nosotros todo lo que a Él no le agrada. Dios va a tener que tratar con nosotros si en algún momento de nuestra vida nosotros estamos pasando por dificultades. Puede ser de que Dios esté tratando con nosotros para que nosotros busquemos de Él y podamos permanecer completamente en Él, de todo corazón. Amén. Y la misma naturaleza nos enseña, ¿verdad?, que en una planta, las ramas, o en un árbol, las ramas se alimentan de la savia del árbol. Pero si viene alguien y corta esas ramas, entonces corta esa conexión que tiene la rama con el árbol. Entonces la rama, al no recibir ya la savia del árbol, pues obviamente se seca. Pero por eso es la importancia de permanecer. Y por eso Jesús dice, como decía el hermano, que si el creyente se separa de Él, si ustedes se separan de mí, dice Jesús, nada podéis hacer, porque si quitáramos los pámpanos de la vid, que son como las ramas, ¿verdad?, donde se da el fruto, si cortamos esas ramitas o esos pámpanos de la planta de la vid, entonces esa rama por sí sola no es nada. Por eso Jesús decía, separados de mí ustedes nada pueden hacer. Entonces es esa la importancia, como decía el hermano, de permanecer en el Señor. Pero al no permanecer en el Señor, si alguien recibe al Señor, si alguien queda en el Señor, pero no permanece, entonces obviamente esta persona va a tener consecuencias. Y de esas consecuencias es que nos va a hablar el ingeniero Noé Cortés. Hermano, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Pues mira, José, que es bastante cierto lo que tú dices, ¿no? De que, las ramas se alimentan de la savia de los árboles y al ser estas cortadas, pues, a que tiendan a que se seque, ¿verdad? O sea, ese es su destino. Y es bien interesante cuando nosotros leemos en la cita de Juan, capítulo 15, versículo 2, en ese fragmento que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y es que es bien interesante, más lo que tú decías, ¿no? Si viene alguien, recibe a Cristo y quizás lo hizo por emoción, quizás hubo un factor externo que lo impulsó a que diera este paso.
algo que no fue de corazón, algo que no nació de él. Entonces, prácticamente podríamos quizás hacer una analogía que este fue, ¿no? Pero no pertenecía ahí. ¿Qué es lo que sucede? Sucede de que no va a poder llevar fruto. Porque mira, nuestro hermano Miguel mencionó algo bastante importante acerca de las dos naturalezas que coexisten en el cristiano. La naturaleza que se nos fue heredada y que por Adán, ¿verdad? Que es la naturaleza del pecado, y la naturaleza que Cristo Jesús vino a establecer en nosotros, que es el Espíritu, ¿verdad? Entonces, el cristiano busca enriquecerse de esa savia espiritual, ¿no? Busca llenarse de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con aquella persona de que en su totalidad su ambiente o su deseo se inclina más al pecado? No va a poder llevar fruto. Y entonces lo que queda es que él será quitado. Es como el caso que mencionaba nuestro hermano Tito cuando llega, o sea, cuando se presente, ¿no? En la ocasión en donde muchos dirán en aquel día, ¿verdad? Señor, Señor, si en tu nombre predicábamos, profetizábamos, ¿y qué es lo que le va a decir el Señor? Apartaos de mí. O sea, los quito, yo a ustedes no los conozco. Es duro, pero esa es la verdad que Dios nos está revelando a través de esta cita. Y es que ese es uno de las consecuencias, ¿no? Cuando estamos apartados o no permanecemos en Dios o no existe, cito a nuestro hermano Miguel, esta relación. Seguido también nos menciona, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces aquí vemos esa contraparte, ¿no? Es la contraparte en donde aquella persona sí desea alimentarse de esa savia y se nutre. Entonces, por ser nutrida, provee de fruto y se llena. Y dice de que incluso hasta lo limpia, ¿no? Y Cristo nos limpia a través de su palabra. Es que la palabra es dura. Y es que la palabra es tan penetrante que cuando alguien que no desea permanecer en esta vid, la escucha, le va a incomodar, la va incluso a decir, no, esto no me gusta, no la quiero. Pero sabe bien aquel que ama a Dios y que desea nutrirse de Él, de que es necesario que rompa esa naturaleza de Él pecaminosa, la que dice que no, pero Dios a través de su Espíritu nos aviva el que nosotros pidamos de Él. Y eso es bueno. Y eso es algo, es una gracia tan inmerecida, pero es algo mal visto por muchas personas que lo único que desean son los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque no quieren de esa rica miel. No quieren nutrirse de la vid que es Cristo, porque no existe esa relación. Ahora bien, en el versículo 6 del mismo capítulo, Juan 15, también leemos, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tremendo, ¿no? Cualquiera diría, ¿qué pasó? Y el Dios de amor, y ¿qué pasó? Estoy viendo ahí de que es fuego, que entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este es el detalle. Muchas veces nosotros siempre esperamos, ¿no? De que Dios sea bueno, que Dios nos bendiga, que de hecho nos bendice a todos, pero nosotros queremos más, ¿verdad? Y hay un punto bien interesante que me gustaría también plantear,
con respecto a estos beneficios, ¿no? Que muchas veces nosotros pedimos por conveniencia, ¿verdad? Muchos deseamos algo. Y es que incluso hasta hay quienes se basan de citas bíblicas y dicen, ahí dice claramente, pida que se os dará. Pero aquella persona que se nutre de Dios, aquella persona que permanece unida a esta vida, es increíble ver cómo sus pensamientos son transformados y sus pensamientos ya no son terrenales. Sus pensamientos ya no son el yo, el para mí, el que el mundo gira alrededor mío, sino que sus pensamientos son convertidos para que se muestre una persona entregada a Dios. En lo que importa es Dios, que su afán día a día es poder permanecer en esa vida y llevar fruto, pero ese fruto agradable. Y sus pensamientos son transformados, su vida es transformada, no así aquella persona que ya sus pensamientos siempre serán y siempre ha sido el yo. Entonces ese también es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque suele pasar de que cuando no se nos cumple una petición que nosotros pedimos a Dios esperando que se nos cumpla, y que en muchas ocasiones son peticiones que no traen mucho provecho para uno mismo, entonces surge ese odio, esa lamentación, surge ese resentimiento que daña a las personas. José, hermanos, yo sé que todos hemos sentido en algún momento resentimiento, y ese resentimiento es tan peligroso que nos lleva incluso a cambiar nuestro estado de ánimo y nos deprime, y caemos en aquella depresión, y pensamos de una forma tan deprimente, pero ¿a qué entonces se debe esto? ¿Cuál es la diferencia entonces con aquella persona que, a pesar de cómo viva, a pesar de las condiciones, de su salud incluso, siempre está con la esperanza de que es Dios quien suple todas las necesidades, y su estado de ánimo sigue en pie, y su camino es un camino en donde le motiva a estar siempre mirando al frente en cualquier situación? ¿Cuál es esa diferencia? Pues es en el árbol en donde está incrustado, ¿no? Es esa vid, es esa vid verdadera, no la falsa, no aquella que te trae preocupaciones, no aquella que te trae la comodidad de estar en un fango de lodo y no querer salir de ahí porque tú dices, yo estoy bien aquí. Hablando de la religiosidad, en donde muchos dicen, me conformo con estar yendo a la iglesia, me conformo con estar escuchando las predicaciones, a lo mejor por la radio, con esas conformidades, y no ser activos, no llevar el fruto por uno mismo. ¿Pero por qué? Porque nuestra relación no está con Dios, no, nuestra relación no la hemos establecido. Entonces, viendo eso, ¿qué es lo que pasa? El principal, bueno, uno de los dos puntos principales que vengo a tratar con ustedes es que se genera una vida inútil y sin fruto. Ok, momento, me van a decir unos. Yo he visto muchos pecadores que son cosas serias con dinero, con carros, y ¿qué pasa? O sea, su vida no parece ser inútil y parece que sí produce mucho fruto, hablando monetariamente. Eso es algo superficial, porque, querido amigo, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto de todo eso te podrás llevar después de la muerte? No vas a poder llevarte ni la ropa que andas puesta ahorita. Cuando nosotros llegue ese momento en donde tenemos que partir, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y como dice el autor de Eclesiastés, ¿no? Todo eso por lo cual tú trabajaste,
todo eso por lo cual tú te mataste, aguantaste sol, todo eso es solamente una carga nada más, en el cual hasta pensarás, ¿y a quién le va a quedar todo? Quizás lo va a despilfarrar todo el trabajo en el que yo puse toda mi vida. Tal vez va a venir alguien que va a ser negligente y como no le costó, todo lo hace fiesta, ¿no? Y es un pesar de espíritu. No así. Aquella persona que no está su amor en el dinero, no está su tesoro, no son las cosas terrenales, sino que su tesoro está en Dios. Y él confía en Dios. Entonces, por favor, vemos de que a lo mejor fue una vida que fue de trabajo arduo y todo. Y no digo que trabajar sea malo, claro que no. Tenemos que trabajar, ¿no? Para ser merecedores de nuestros alimentos. Pero es que no tiene que estar nuestro amor hacia el trabajo, nuestro amor hacia el dinero. Claro que no. Pero cuando nosotros tenemos esa mirada puesta en estas cosas, nuestra vida solo será un mar de preocupaciones, un mar de pensamientos en querer más, y no vamos a dejar de cesar de pensar en esto, porque el corazón va a desear más, pero un corazón satisfecho por Dios es un corazón de que vive desarraigado de todas estas cosas, pues su corazón su tesoro está en Dios. Entonces, es bastante interesante también una cita que se encuentra en Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ojo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nos provee a nosotros. Dios, imagínense de que los pajaritos siempre tienen alimentos, ¿no? Ellos prácticamente no trabajan, pero siempre Dios vela por estos. Las flores que son tan hermosas, no se andan preocupando por cómo se van a vestir, y muchas veces nosotros, la vanidad nos mata y deseamos quizás camisas o ropa solo con marca, ¿no? Y es bien triste, porque déjame decirte de que todos esos lujos, se podría decir, ¿no? Que muchas personas se dan y que lo hacen con un gran esfuerzo, es vida, ¿no? Lo que ellos están dando, porque es el trabajo, o sea, es el tiempo que le llevó trabajar para conseguir ese dinero y venir rápido, gastarlo. Pero Dios, de alguna u otra forma, provee. Y lo mejor de todo es de que podemos estar confiados en Él, porque Él no es de variaciones. Él no cambia su opinión, él se mantiene firme, no así como nosotros, pero Él siempre está ahí. Y cuando nosotros venimos hacia Él y depositamos todo en Dios, preocupaciones, necesidades, todos son resueltas por Él. Otro punto también es que, y quizás este es tremendo, ¿no? Pero también resulta, al no tener esta relación con Dios, una gran consecuencia a futuro es que hay una vida perdida y condenada. Pongamos un ejemplo, porque en muchas ocasiones tal vez vamos a suponer que solamente las personas que no creen en Dios, los ateos, serán los únicos, ¿no? Que a lo mejor ellos van a terminar en el infierno y todo, pero nos damos una sorpresa enorme cuando vemos, incluso en las Escrituras, que personas que estuvieron cerca de Jesús
fueron condenadas, porque aunque permanecieron cerca, no estaban incrustados en esta vid, no pertenecían. Y un ejemplo de ello es Judas Iscariote. Judas Iscariote, pues él pasó mucho tiempo con Jesús, vio milagros, él incluso hasta ostentó de un puesto grandísimo, ¿no? ¿Cuál fue el puesto? El tesorero, un puesto muy delicado, pero ¿qué fue lo que pasó? No le sirvió ese puesto, no le sirvió tampoco andar con Jesús, no le sirvió prácticamente ver las maravillas, los milagros que Jesús hacía. Parece que todo eso no fue suficiente para él. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues creo que todos conocemos el desenlace de esta narración, que Judas Iscariote pues se suicidó. Es lamentable, pero es que en su vida no estaba recibiendo de esta savia, como decía José, no le estaba recibiendo. Él estaba más interesado en el dinero, él estaba interesado más en lo terrenal. Bueno, podrán decir algunos, pero que eso pues ya estaba predicho, Judas Iscariotes ya se sabía, pero déjame decirte que no fue el único, pues tenemos también a Pedro, ¿no? Pedro no lo negó una vez, lo hizo 3 veces. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué Pedro sí continuó? Porque Pedro, a pesar de que lo había negado 3 veces, él sí estaba siendo nutrido y vio y reconoció su error, reconoció de que le había fallado. Y créame, eso no es porque uno sea inteligente, uno sea capaz de reconocer lo bueno y lo malo, porque si hubiese sido así, Judas Iscariote reconoció que había hecho algo malo. Claro que lo hizo. ¿Qué fue entonces la diferencia? El espíritu que habitaba en cada uno de ellos. Esa fue la diferencia. Y entonces, querido hermano, déjame decirte de que esta es la razón por la cual permanecer en Dios no nos va incluso a salvar de un castigo eterno, sino que también nos da una nueva vida, nos da el aliento para continuar todos los días y ser mejores personas, acercándonos más a Dios y mostrándole a este mundo de las maravillas que Dios puede hacer a través de nosotros. Recuerda, si tú llevas fruto, Dios nos limpia y nos aporta más para que podamos llevar más frutos todavía, pero eso no lo podemos hacer solamente porque lo deseemos. En verdad es importante de que nosotros le busquemos a Dios y creer de que le hay. Siempre permanezcamos en Dios. Siempre tratemos de luchar todos los días a buscar de esa savia, a permanecer siempre en Él y no desviarnos, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Son duras las consecuencias de no permanecer en el Señor, ¿verdad? Como decía el hermano, la palabra es bien clara y hay consecuencias terribles, como el caso que el hermano Noé ponía de Judas Iscariote, que al no ser de un pámpano verdadero, al no permanecer en la vid, conocemos su historia, que las consecuencias fueron terribles, ¿verdad? Fue muerte física, ¿verdad? Que murió ahorcado, él mismo se suicidó. Y aparte de eso también fue muerte espiritual, porque la misma palabra lo llama el hijo de perdición, ¿verdad? Entonces vemos de que esta vida se perdió y se perdió para siempre. Entonces, por eso el hermano hacía ese énfasis en lo duras que son las consecuencias. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, al momento de creer, es importante conocer
la identidad de Jesús para poder recibirlo, como veíamos en el video anterior. Pero el discipulado no solamente requiere una comprensión de la identidad de Jesús por parte del discípulo, sino también la vinculación espiritual a Él de nuestra vida interior. Entonces, para creer en el Señor hay que conocer quién es Él, y hay los dos elementos que hablábamos la vez pasada, de la palabra y el espíritu. Pero ahora que hemos creído, es importante mantener ese vínculo. Ese vínculo es decisivo, es indispensable. Si no existe ese vínculo del creyente con Jesús, si no permanece en esa vida verdadera, entonces las consecuencias son lo que el hermano bien nos explicaba. Así que esa es la nueva relación que tenemos ahora, y esa es la importancia de permanecer. Entonces, no sé si quieren, hermanos, agregar algo más para concluir. Tienen el espacio. Hermano, voy a empezar con el hermano Miguel, si tienes algo que agregar, hermano. Que no nos quedemos, o bueno, los nuevos creyentes, vea, que han venido a los pies de Cristo, que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, que no se queden ahí solo con el acto de recibir al Señor y confesarle con su boca, sino que busquen por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de un hermano que les ayude, ya sea pastor, una congregación, en la cual él esté recibiendo esa instrucción de la palabra del Señor, vea, para que comience a dar esos frutos de arrepentimiento, vea, porque no se trata de que solamente lo reconozca y se quede viviendo esa misma vida, sino que inicie, vea, el camino de la fe, que inicie ese camino de una nueva vida, y que puede ser difícil quizás, pero si nosotros buscamos al Señor, si nosotros permanecemos en Él, dice su palabra, que Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer en todo momento. Así es, ¿verdad? Y hermano Tito Vides, ¿algo que quieras agregar para concluir, hermano? Sí, el punto que le tocó a mi hermano Noé me recuerda cuando Jesús iba para el templo, cuando iba para Israel, y pasó viendo aquel árbol que no dio fruto, que Jesús, pues enojado, pues le dijo: ya no vas a dar más fruto. Y el siguiente día los discípulos pasaron y lo vieron seco completamente. Eso debería de llamarnos a nosotros como creyentes a, si vamos a hacer algo para Dios, hacerlo de corazón, dar frutos dignos de arrepentimiento, porque eso es lo que espera Dios de nosotros, que demos fruto, que el nombre de Dios no sea vituperado por causa de nosotros, y para que pues no, el castigo de Dios no llegue a nuestra vida, ¿verdad? Porque el árbol que no da fruto, pues, como decía mi hermano Noé al final, y pone el ejemplo de Judas, alguien que vio los milagros de Jesús, que estuvo viéndolos en vivo, en directo, que pudo ver cómo los ciegos veían, cómo los cojos corrían, alababan al Señor, pero no fue suficiente solo el creer, el ver, si no hay un genuino arrepentimiento y si no hay fruto digno de arrepentimiento. Porque si vemos a Judas, pues la ambición de él siempre fue el dinero, tenerlo todo. Entonces, como creyentes, como nuevos discípulos, tenemos que hacerlo de corazón,
y dar buenos frutos dignos de arrepentimiento. Así es. Y hermano Noé, algo que quieras agregar ya para concluir de ese tema de la nueva relación. Pues que busquemos de Dios y la verdad es de que nos despojemos de todo aquello que nos separa de Dios. No solamente que vayamos, ¿no?, con ese pensamiento de decir que será suficiente yendo a las iglesias o vivir una vida de apariencias, sino que de verdad es necesario despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios y de ser posible que todos los días podamos confrontar nuestra vida con la luz de las Escrituras. Es mi consejo. Amén. Entonces, esa es la conclusión de este tema, y recordarles siempre lo que decíamos desde el principio y que lo vamos a estar recordando, que el discipulado no es un día, no es una semana, no es un año. El discipulado no consiste en ir a la iglesia el día domingo o ir 2 veces a la semana, sino que el discipulado es toda la vida, dura toda la vida, desde el momento que la persona nace de nuevo. Allí inicia su discipulado y ese discipulado va a durar toda la vida. Entonces, es tan importante que nosotros como creyentes conozcamos de estos temas para que podamos ir creciendo espiritualmente. Entonces, ese es el propósito, y ese es el propósito de esta serie, que podamos crecer espiritualmente a través de la palabra, con la ayuda del Espíritu, y que podamos ir poco a poco conociendo esas verdades que implica ahora la nueva vida en Jesús. Entonces, muchas gracias a aquellos que han visto este video hasta acá. Vamos a continuar siempre con esta serie del discipulado. Pedirles que se suscriban al canal si no lo han hecho, que compartan el video. Si ustedes tienen algún amigo, algún familiar que todavía no es creyente, puedan compartir estos videos para que la persona conozca en qué consiste el cristianismo, ¿verdad? Y sepa que el cristianismo no es una vida aburrida, no es una vida que hace infeliz al hombre, que le pone cargas, como dijo el mismo Jesús que hacían los religiosos, ¿verdad? Que le ponían cargas a la gente y que ellos no eran capaces o no las movían. Entonces, el cristianismo es algo diferente. El cristianismo es vivir la vida en plenitud. Así que sigamos aprendiendo de la palabra juntos. Muchas gracias a los 3 hermanos que estuvieron este día participando, siempre desde El Salvador, y siempre pedirles disculpas por aquellos momentos en los que el video se queda como trabado, como en pausa, ¿verdad? Sabemos que estamos conectados a través del internet y que eso es muy normal, ¿verdad? Eso sucede. Así que pedirles disculpas por eso y a la vez darles las gracias por haber visto este video, hermanos. Que Dios les bendiga, muchas gracias, y espero verlos como discipulado, en el próximo estudio del discipulado. Amén. Amén.